Vale, comenzamos. Si me pones pantalla. Vale, perfecto. Bueno, el tema de hoy, como su nombre lo indica, genética ondulatoria, conciencia cuántica del genoma lingüístico de onda. Es un tema hermoso, pero es un tema complejo. También quiero dar una breve introducción. El doctor Peter Garayev, que está en esta foto ahí señalado, es un científico ruso. Está nominado al Premio Nobel para el año 2021 y falleció sospechosamente en noviembre del 2020. Toda esta información no es fácil de conseguir, casi toda la bibliografía está en ruso, y sí es importante que entendamos por qué este nombre, ¿no? Conciencia cuántica del genoma lingüístico de onda. Para entender esto y lo que descubrió el doctor Garayev y lo que él aplica, digamos lo que sigue aplicando en el instituto, que está totalmente en activo hoy por hoy en Rusia, yo quiero introducir algunos conceptos básicos que tenemos que tener para entender la dinámica, porque es una manera totalmente nueva de entender y de entendernos a nosotros mismos, de entender al genoma y de entendernos a nosotros mismos. Entonces voy a empezar con unos conceptos básicos, como para ir teniéndolos en mente, para poder después ir hilándolos con esta temática. Lo primero que quiero es que tomen nota mental de esta fotito, que es lo que sería el espectro electromagnético, ¿sí? Si ven, es amplio, es una onda amplia. El espectro electromagnético se caracteriza, es una onda electromagnética que tiene un campo eléctrico y un campo magnético que van perpendiculares. Y quiero que tomen nota mental de esto, tiene dos características la forma ondulatoria de esta onda electromagnética: la difracción y la interferencia. Como ven, es un rango amplio, son 73 octavas, podríamos dividirlos, y en 2/3 de esas octavas se ha comprobado que el ser humano emite radiación electromagnética. Yo puse algunos nombres, ustedes los podrán apreciar ahí: Albert Pop, Gurvich, Saxton Burr. Algunos los vamos a mencionar durante la charla. Cada uno de estos investigadores, muchos de ellos son premios Nobel por otras cuestiones, pero digamos la medicina no los conoce. Si tuvieron otra faceta por la cual descubrieron que el ser humano entonces es capaz de emitir en determinado rango de frecuencias, ¿vale? Vamos con la siguiente. Entonces, estos conceptos básicos de los que les hablé son básicamente cómo está compuesto nuestro cuerpo por materia, agua y energía. Vamos a ver de qué características. El concepto de campo, el concepto de coherencia, resonancia, holograma y no localidad o entrelazamiento cuántico. Ya sé que son muchos conceptos, pero vamos a ir viendo que uno al final nos va a ir llevando al siguiente y se va a ir desmenuzando el tema para poder llegar después a lo que descubrió y lo que aplica Garayev, el doctor Garayev. También quiero hacer una mención que aquí no lo escribí, pero tenemos que tener también en cuenta este campo punto cero, las fluctuaciones del campo punto cero o este campo energético que no vemos, pero que está lleno de información y con el cual interactuamos continuamente. Es un campo que se le llama vacío cuántico, pero en realidad no está vacío. Está lleno de información y estamos continuamente interactuando con este campo. De hecho, las últimas investigaciones del doctor Nassim Haramein lo explican perfectamente, unifica la física de cómo lo macro y lo micro a nivel, la escala de Planck del vacío cuántico termina interactuando con el ser humano, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a empezar por lo más sencillo. El cuerpo está formado por materia, ¿sí? La materia es lo que podemos ver, tocar, tanto a nivel macroscópico como microscópico. Por ejemplo, la molécula de ADN, ¿sí? Que es el tema que nos toca hoy. Está formado por agua, ¿sí? Sabemos todos que somos un 70% agua a nivel de peso, pero a nivel de moléculas somos un 99,9% de agua. Esto es un tema que daría para una masterclass aparte. El agua es súper importante porque permite una estructura de cristal líquido, ¿sí? Y está absolutamente rodeando todas las macromoléculas del cuerpo. Por eso puse la curiosa imagen de un bolígrafo aquí, para que se den una idea de lo que sería la tinta del bolígrafo. Es la molécula, cual sea, ponemos el ADN,
y lo que sería el plástico que le recubre el agua, esa capa de agua que es estructurada, que permite captar, almacenar y utilizar energía. Esta agua se llama agua estructurada. No solo eso, sino que también en nuestro cuerpo hay lo que se llaman semiconductores, es decir, estructuras como las proteínas que permiten el paso de electrones sin resistencia o con poca resistencia. Los electrones irían en su camino, su autovía serían las proteínas, por ejemplo, y los protones por el agua. Esto se le llama proticidad del agua. Por eso puse la imagen de una fibra óptica, porque las fibras, las proteínas son como una fibra óptica. Por eso en las fascias, por ejemplo, que están llenas de colágeno, es donde se guarda tanta información y por donde corre tanta energía. Esto a velocidad luz, ¿sí? Pero no solo contamos con semiconductores en el cuerpo, sino con superconductores y a temperatura ambiente. Esto, por ejemplo, fue observado justamente en la molécula de ADN, dado al alto ordenamiento que tienen sus estructuras de carbono en las secuencias de ácidos nucleicos que forman la molécula de ADN, ¿sí? Esto es un estudio por el cual se descubrió, se comprobó que el ADN es una antena fractal. Este término también lo vamos a ver en el transcurso de la charla. Antena fractal significa que es una antena que puede emitir y recibir señal en varias frecuencias. Así de alucinante, ¿sí? Así es como funcionamos. Bueno, dijimos, está compuesto el cuerpo por materia, agua y energía. Y la energía va asociada a las ondas. Si vamos a la definición básica de energía, es la fuerza necesaria para realizar un trabajo. Hay diferentes tipos de energías, energía nuclear débil, fuerte, magnética, eólica, hay también calórica, una energía sutil, hay toda una física de lo sutil, la física de la intención, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que todo vibra en el cuerpo. Cada átomo, cada célula, cada órgano, cada tejido tiene una vibración específica y le podríamos decir una firma energética, una huella energética propia. Esto hoy por hoy, bajándolo a tierra, es muy fácil de comprobar con una espectroscopia, que es un análisis de las propiedades moleculares a partir de la vibración de las mismas. Aquí yo pongo una imagen para que se den una idea cómo se identifican las diferentes sustancias de acuerdo a cómo absorben la luz y se detecta y se caracteriza. Entonces, cada material responde de forma diferente dependiendo de su composición. Esto es muy fácil de comprobar y de entender. Llegamos a la física cuántica. ¿Por qué? Porque Louis de Broglie, un premio Nobel de física cuántica, determinó que toda la materia son ondas. Y una particularidad, toda la partícula puede comportarse como onda y viceversa. Esto es una propiedad de la mecánica cuántica, que es la dualidad onda-partícula. Estas ondas asociadas a la partícula se organizan en campos. Por eso ahora vamos introduciendo los conceptos que decía al principio. Y uno nos va a llevar al otro. Estos campos, hay un montón en nuestro cuerpo. ¿Pero qué es un campo? El campo es un área no material de influencia. Es decir, si yo coloco un papel, debajo coloco un imán y arriba pongo unas virutas de hierro, esas virutas de hierro se van a organizar de acuerdo al campo magnético de ese imán. Es decir, no veo el campo, pero me organiza la materia. ¿Ok? En palabras de Einstein, podríamos considerar a la materia como regiones del espacio en el cual el campo es extremadamente denso. ¿Qué pasa con estos campos? Erwin Schrödinger, otro físico cuántico, determinó que en el átomo no existen las partículas como tal, sino que hay campos. Esto también corresponde a la dualidad onda-partícula y los electrones se mueven alrededor del núcleo formando ondas estacionarias. Tomen nota mental de este nombre, solitón. Cada forma en el universo tiene un modelo de onda estacionaria, o sea, el solitón, por el cual los átomos y las moléculas se organizan en estructuras coherentes. A esto se le llama campos mórficos. Un ejemplo muy simple de solitones en el cuerpo, las ondas que emite el corazón, ahí lo vemos en el electrocardiograma, las ondas que emite el cerebro, el electroencefalograma, que curiosamente cada uno de ellos tiene su versión magnética, magnetoencefalograma, magnetocardiograma.
Y la onda es similar, es decir, la misma información que está en la parte magnética está en la parte eléctrica. Pero básicamente estas ondas son solitarias, significa que se pueden extender por largas distancias llevando información, sin perder esa información, ¿sí? Bien, ahora llegamos al término coherencia y resonancia. Cuando uno habla de coherencia, a veces piensa en, bueno, un ser coherente es alguien que dice, hace y piensa de la misma manera. En este ámbito, la coherencia es hacer esto, pero a la vez. Es decir, todo a la vez. La coordinación, la organización, la simultaneidad, el orden. Y la resonancia es inherente a esa coherencia. Es decir, somos resonantes porque hay estructuras en el cuerpo que son coherentes. La resonancia es la vibración en una frecuencia determinada y esto permite recepción de información, amplificación y transmisión. Por si esto fuera poco, en la naturaleza, toda esta información, toda esta coherencia y resonancia se organiza en patrones fractales, por eso les decía que después los íbamos a mencionar, que es la forma que tiene la naturaleza para transmitir una gran cantidad de información de forma rápida y efectiva. O sea, aparte de ser sabia, la naturaleza es bella. Y como ven acá en estas fotos que puse, esto va desde las galaxias hasta un óvulo y hasta la división celular y cómo el óvulo se va dividiendo. Lo vemos en los árboles, en los rayos, en el árbol cardiovascular. Son fractales, ¿sí?, que tienen esta propiedad. Otra característica de la coherencia es que todos estos ritmos que hay en el cuerpo, como dijimos, cada átomo, cada célula, están entrelazados, sincronizados por tiempos. Son, digamos, nidos de ritmos dentro de ritmos. Existen muchísimos campos en el cuerpo, como ya dijimos, cada átomo, cada célula, cada órgano, cada cuerpo posee un campo electromagnético. La propia Tierra posee un campo electromagnético generado siempre por una polaridad, es decir, por un extremo positivo o negativo, tanto superior, inferior como anterior y posterior, una corriente que circula, y estos fenómenos ya han sido demostrados ampliamente. Por ejemplo, el HeartMath Institute, que se dedica a estudiar el mayor campo en el cuerpo, que es el cardíaco, la coherencia cardíaca y todos estos temas muy relevantes. Vale, pero ahora bajando toda esta información a tierra, ¿cuáles son los sustratos en nuestro cuerpo que permiten que todo esto suceda? Bueno, el sustrato, la materia prima para estos campos sincronizados a diferentes escalas de tiempo, como les decía, y espacios, son las estructuras seriadas, que llamamos nosotros en arrays, ordenadas, finamente ordenadas, o en bobinas helicoidales. Las proteínas tienen formas de bobina, por ejemplo. Ahí vemos tejido muscular, mitocondrias, la propia molécula de ADN. Entonces, todas estas estructuras junto al cristal líquido que forman con el agua permiten que la información de los campos sea descodificada y amplificada, es decir, que actuamos como antenas. La estructura seriada de los tejidos, estas bobinas, y la vibración en fase, es decir, la coherencia, este orden, esto de hacerlo todo a la vez, permite decodificar la información de los campos. Este tipo de vibración coherente produce sonido, aunque no los podamos oír, ¿sí?, fonones, ahora los vamos a llamar fonones a las ondas de sonido, y luz, fotones, ¿sí? Estos dos componentes son los componentes básicos del un holograma. O sea, por eso les decía que un término nos va a ir llevando al otro. El campo electromagnético, entonces, se traduce en geometrías sagradas, en patrones de tiempo y espacio, otros similares llamados fractales. Justamente en las frecuencias que emite el cuerpo, esta agua estructurada es transparente, podríamos decir, permite, sin impedir, que se transmitan todas estas frecuencias entre todas las estructuras celulares. Es decir, las células ven y escuchan a través de estos mecanismos. Acá tenemos algunos ejemplos quise poner algunos ejemplos de estas estructuras fractales o seriadas, los cilios, por ejemplo, los conos y los bastones en la retina, la propia molécula de ADN, otra vez el músculo. Bien, ahora vamos con el holograma. ¿Qué es el holograma? O bioholografía, porque vamos a hablar de los hologramas biológicos.
Básicamente, el holograma es una fotografía en 3D de una imagen de 2D, ¿sí? Llevan información, es decir, los campos están formados por ondas, como habíamos dicho, que llevan información y su interacción provoca patrones de interferencia. Estos patrones de interferencia serían una imagen en 2D y llevadas a 3D formarían un holograma. Cada parte del holograma, esto es importante, contiene toda la imagen, o sea, el total de la imagen. Esto es muy importante. Si nosotros tenemos una fotografía y la cortamos por la mitad, pues nos queda una fotografía partida al medio. Si nosotros cortamos un holograma por la mitad, nos quedan dos imágenes iguales, porque en la parte está la información del todo. Aquí hay un pequeño esquema muy sencillo de cómo se formaría un holograma. Como ven, hay un haz de láser que se pasa por diferentes espejos que iluminan, que rebotan, y un haz va directo, el otro pasa a través de los espejos, iluminan una imagen en 2D, y se produce lo que está con la flecha verde, un patrón de interferencia que se reconstruye en una imagen 3D, es decir, que se la pueden mirar de todos sus ángulos. Al holograma yo lo quiero llevar un poquito más allá para que entendamos después a Garayev, porque tendemos a visualizarlo o hacernos una imagen mental del holograma en el espectro visible. Pero ¿qué pasa? El espectro visible, si recuerdan la primera imagen donde estaba la fotito del espectro electromagnético, es muy estrecho. Lo que llamamos luz, el espectro visible en realidad es una franja muy pequeñita del espectro electromagnético. Hay toda una franja que no podemos ver. Y en esta franja también se pueden formar hologramas, aunque no los podamos ver. Y es más, también hay hologramas acústicos. Como dije antes, los fonones se interconvierten, es decir, son patrones de ondas sonoras reflejadas por un objeto en el espacio en un patrón de ondas de luz o fotones. De hecho, el electromagnetismo y el sonido se cuantizan igualmente, son intercambiables. ¿Sí? Muy bien. Otro tema es la no localidad cuántica. Esto nos requiere un poquito más de abstracción mental o de apertura mental. Esto también daría para otra charla sola, pero para que quede claro, dos cositas nada más, muy simple. Sería el efecto que se produce en una partícula y que afecta a otra partícula previamente entrelazada, pero sin importar el tiempo y la distancia. ¿Sí? Esto fue comprobado también, por eso se llama entrelazamiento. Esto es una propiedad cuántica de no localidad, es decir, es algo no lineal, es no local. Muy bien, recién ahora, después de haber hecho esta pequeña introducción y con estos conceptos básicos, podemos empezar a hablar un poquito más de lo que ha descubierto Garayev y cómo él lo aplica a la genética de onda. Como ven, hay una página web a la que pueden acceder, está en ruso, se puede poner traductor al español, pero realmente queda, o al inglés, pero queda casi, no se entiende nada, inteligible. El instituto es la puerta, está totalmente inactivo, si bien el doctor falleció, a quien lleva ahora adelante este instituto es su viuda, Katerina Leonova, quien también estuvo investigando y formó parte de muchos de los trabajos de investigación del doctor Garayev. Esto es clave, después lo voy a ir explicando, pero es como descubrió Garayev que funciona el ADN. El ADN como molécula física es algo así como una grabadora de un campo o señal de información biológica electromagnética. Existen dos formas de ADN. Una es la estructura molecular, la que todos conocemos, pero es pasiva y es el portador físico y proporciona la estabilidad al material genético. Mientras que hay otra, que es el campo electromagnético de la información que cabalga sobre este portador. Aunque la molécula es extremadamente estable, es posible cambiar y modular la señal electromagnética que transporta y traducirlo en modificación de la función metabólica del cuerpo. Es decir, que lo que está explicando Garayev es que él utiliza este campo electromagnético inherente a la molécula de ADN que él descubrió que existe y la puede modificar y así provocar cambios metabólicos a nivel celular. La química y la estructura material de los átomos y las moléculas
aparecerán solo como el soporte de un tren de ondas de información que, si recuerdan, son los que nos mencioné antes, solitones. Mientras que la estructura química de la molécula de ADN será casi la misma en prácticamente todos los organismos, la información electromagnética y la señal o imagen holográfica que viaja sobre esta molécula pueden ser enormemente diferentes. Y es extraordinario el poder y la capacidad de supervivencia de esa imagen holográfica o ADN fantasma, que después vamos a ver por qué le llama ADN fantasma. De a poquito vamos a ir desmenuzando todo. Básicamente, en realidad, Gareev empieza su monografía haciendo una crítica al modelo canónico de entendimiento del ADN porque no explica ciertos temas, como son la diferenciación celular, es decir, no explica por qué una célula hepática sabe que va a ser una célula hepática y no una célula del riñón. No explica la embriogénesis, es decir, cómo se produce la migración de los diferentes estratos del embrión, ectodermo, endodermo, mesodermo, y cómo se produce esa migración desde distancias totalmente alejadas del punto de partida, cómo es la formación de órganos en la embriogénesis. Tampoco explica el papel del ADN basura, mal llamado basura en realidad, y tampoco explica la degeneración del código genético. Y es curioso, cuando yo estaba estudiando esto, que le llamen degeneración, porque suena como algo, degeneración suena como algo equivocado, ¿no? Como algo que está mal. Pero degeneración en física significa el estado múltiple de una misma cosa. ¿Y qué vio Garayev? Que en el ADN, si vamos aquí al grafiquito que está abajo, un breve resumen, cómo se produce la transcripción de ADN, cuando sale el ARN mensajero, sale del núcleo, pasa al ARN de transmisión, y esto se van ensamblando aminoácidos a través de los tripletes, que son 3 bases nucleicas que forman un codón para la síntesis de aminoácidos. ¿Qué vio Garayev? Que había sinónimos, es decir, que codones diferentes codificaban un mismo aminoácido o codones de stop o parada. Y también había homónimos, al contrario, es decir, los mismos codones que codificaban diferentes aminoácidos o codones de parada o stop. Entonces, en primer caso, el sinónimo le da redundancia y flexibilidad a la maquinaria de traducción del ARN. Esto es, porque los codones diferentes codifican los mismos aminoácidos. Pero la ambigüedad de la homonimia no lo explica el modelo canónico de Watson y Crick. De hecho, Crick vio la sinonimia, pero no vio la homonimia. Esto podría ser potencialmente peligroso, porque si iguales codones codifican diferentes aminoácidos, pueden llegar a dar mutaciones. Entonces, ¿cómo es tan exacta la traducción de ADN? ¿Cómo se logra esto? Y la conclusión a la que llegó Garayev es estudiar, a través del estudio del ADN por lingüistas y genetistas, llegó a la conclusión de que el ADN tiene patrones lingüísticos, es decir, posee una estructura semántica similar a la de las lenguas antiguas, especialmente el arameo y el hebreo. Entonces, el texto del ADN no es algo metafórico, él toma el texto del ADN como algo literal. Y en base a esto, y teniendo estas premisas en cuenta, fue su línea de investigación y tratamientos a día de hoy. Alexander Gurvich, que lo mencioné en una fotito del espectro electromagnético, en el 1920 ya sugirió que la célula emitía radiación electromagnética ultra débil, o fotones biológicos, que él consideraba como un factor guía principal en la autoorganización, en la mitosis y en la morfogénesis. Es decir, de hecho le llamó radiación mitogénica, como daban la señal para que la célula se dividiera y no al revés. Más tarde, Albert Popp, de la Universidad de Alemania, lo confirmó y lo midió con super equipos supersensibles, midió técnicamente y registró la luz procedente de la célula en la gama de frecuencias visible y ultravioleta, emitida principalmente por los cromosomas del núcleo de la célula. Es decir, los cromosomas, el ADN actúa como un reservorio de fotones en la célula. Esto está ampliamente estudiado. De hecho, Richard Hamblin, hoy por hoy,
lleva tratamientos de biofotónica. La biofotónica es todo un mundo hoy por hoy, ¿sí? Lo más importante de estas radiaciones fotónicas es que es luz coherente, es decir, una luz láser. ¿Se acuerdan del espectro electromagnético que había una onda que subía y bajaba? Una luz láser es cuando todos esos picos y esos valles coinciden. Esto es una luz coherente. Proceden de la célula y no es una luz térmica ambiental o secundaria del metabolismo. Este mecanismo biofotónico además es holográfico, es decir, en la parte está la información del todo. Permite la comunicación instantánea de todo el organismo como si fuese una red de luz. Esto ya muchos estudios lo han confirmado, la emisión de biofotones, y sobre todo se han encontrado en el sistema nervioso central y en el cerebro, lo que convierte al cerebro posiblemente en un ordenador de luz. Esto también daría para una clase aparte porque tiene que ver ya con las teorías de la conciencia, de cómo generamos realidad, de Penrose y Hameroff, sobre todo los microtúbulos. Bueno, esto es un tema apasionante, pero bueno, lo dejamos ahí. Volvemos con el ADN fantasma que se los había mencionado. Hay 3 estudios muy importantes que se hicieron y demostraron y que fueron claves para demostrar la transferencia no local de información del ADN, lo que decíamos, el entrelazamiento a nivel del ADN. Hay uno que fue realizado por el Ejército de Estados Unidos y otro por el HeartMath Institute, que todavía hoy sigue investigando estos fenómenos. Yo voy a hablar del primero, que fue el que hizo Garayev con Poponi, que es el que dio, digamos, el puntapié para sus investigaciones. Muy bien, ellos estaban haciendo un experimento y como efecto secundario de estos experimentos en los que se estudiaban los modos de vibración del ADN en una solución, ellos estaban estudiando cómo vibraba el ADN en solución. Utilizaron un espectrómetro, o láser dinámico de dispersión de luz. Es muy similar a la espectroscopia que les decía antes, ¿sí? Esto examina cómo el material dispersa o refleja la luz, lo que determina cómo es su composición, ¿sí? En base a su composición atómica. Entonces, ¿qué se encontraron? Bueno, al principio hicieron una prueba, esto era una cámara cerrada al vacío, hicieron una medición control antes de empezar la investigación. ¿Qué encontraron? Bueno, unos pocos fotones aislados, ¿sí? Distribuidos aleatoriamente. Perfecto. Luego colocaron el ADN en solución, registraron lo que se encontraba en la cámara de dispersión y ¿qué encontraron? La muestra de la forma ondulatoria del ADN característica, que esto ya es mucho, porque el ADN está imprimiendo una forma a los fotones, digamos una firma fotónica. Bueno, bien, interesante. Pero lo más interesante fue lo que se encontraron después. Cuando quitaron la muestra de ADN, es decir, ahí no había nada, fueron a mirar y ¿qué encontraron? El registro que había dejado esa muestra de ADN en la cámara de dispersión. Y durante un tiempo se registró una imagen fotónica normal, pero ahora la cámara estaba vacía. Es más, esta imagen duraba mucho tiempo si no se intervenía, si no había ninguna otra frecuencia que interfiriera. Y a esto le llamó ADN fantasma. De ahí viene el ADN fantasma famoso. Es decir, que la sola presencia de ADN no solo creaba su propio campo de luz coherente, sino que también imprimía una huella en el fondo o espacio o vacío o campo punto cero que les hablé al principio. Y lo hace con tanta claridad que esta huella informativa o su estado de orden podía recuperarse horas y días después, como les comentaba antes. Es una forma de entrelazamiento de los átomos biológicos con el campo de fondo, con este vacío punto cero. Esto lo hace que sea un fenómeno de no localidad. El ADN entonces podría transferirse o transportarse o teletransportarse, digamos, de forma inmaterial y no local como una modulación de luz láser. Quiero que esto quede claro, porque es la interacción de la molécula del ADN que suscita partículas en el vacío o campo punto cero. Es más, esto da para largo. El teletransporte cuántico de moléculas biológicas de hasta 430 átomos ya se ha demostrado, pero esto en el 2003,
por científicos austríacos. Uno de ellos ganó el premio Nobel hace poco. Debido justamente a la naturaleza ondulatoria de las moléculas. Entonces, existe un patrón complejo de interferencias a nivel celular y subcelular, producido por una parte por las vibraciones mecánicas o elásticas que decíamos los fotones, los fonones de los átomos y las moléculas, en el entorno de hidrogel cristalino o cristal líquido, dentro de las diminutas cavidades que hay en la célula. Los microtúbulos, las mitocondrias, todo lo que era en estructura ciliada, fractal y en serie, las propias membranas lipídicas, las membranas de las mitocondrias, las membranas de los ribosomas, todos estos actúan como espejos, ¿sí? Estos campos de interferencia vibratoria pueden superponerse y producir patrones de onda estacionaria, los solitones, de microsonidos, le podemos llamar, u ondas acústicas, en el interior de la célula, es decir, los fonones. Esto implica la superposición de longitudes de onda, ¿se acuerdan de lo que decía de Broglie? La onda asociada a la partícula, es decir, las ondas de materia, hasta el punto en que todo el sistema puede describirse mediante una única función de onda. Es decir, todo empieza a vibrar de forma coherente, al unísono. Y esto fue ya predicho por Euler Froelich en la década del 60, en 1968. Él ya describió que las proteínas y las membranas biológicas podían entrar en este estado de coherencia, lo que llamó excitación coherente, debido a que cuando absorbían determinada cantidad por el bombeo metabólico, llegaba a un punto en que todo empezaba a vibrar de manera coherente, dando lugar a excitaciones en colectivo, ¿sí? Tanto mecánicas, elásticas, los fonones, como electromagnéticas, los fotones. No se trata de un potencial de acción neuronal. De hecho, para Gareev, el sistema nervioso es lento, porque lo que hace es ralentizar toda esta información que se está moviendo en el cuerpo. Imagínense los millones de funciones que cumple cada célula, y tenemos trillones de células para que todo esto sea coordinado perfectamente y ajustándose a las necesidades. Es un tren de ondas mucho más rápido y coherente que emplea características de la mecánica cuántica, como venimos hablando, donde todas las células están en comunicación coherente entre sí gracias a los patrones de vibración del cristal líquido de la arquitectura celular. Es sobre este entramado vibratorio sobre el que cabalga la bioinformación holográfica, por eso hablábamos de biohologramas, semejantes a una imagen. Junto con los fonones, existen también el campo biofotónico, en lo que decíamos de First-Pop, que genera patrones de interferencia láser, que son la base misma de la manifestación de los procesos cuántico-holográficos en el medio altamente ordenado del interior celular. Me repito, existen dos capas entonces de patrones de interferencia constructivos, es decir, que estas ondas se amplifican. Una acústica, por un lado, los fonones, y otra fotónica, electromagnética, que parecen generar complejas imágenes holográficas y estructuras de onda que pueden manifestarse durante mucho tiempo. Y esto sería la mejor forma de graficar un solitón. Esta es la onda correspondiente a una determinada secuencia de ADN. La observación de que la información genética no está realmente almacenada dentro del ADN, sino que puede ser simplemente leída por estas propiedades láser que venimos hablando, del comportamiento coherente de las partículas de los biopolímeros a partir de una biblioteca que está almacenada en otro lugar. ¿Pero dónde? Ahí es donde entra en juego el vacío cuántico, ¿se entiende? ¿Por qué? Por ejemplo, se han hecho experimentos a través de exposición a campos electrostáticos, como por ejemplo los que puede tener un rayo. Se expusieron a estos campos a plantas y peces y se lograron versiones anteriores de estas especies ya extinguidas. Entonces, ¿dónde se almacena la información? Lo que dice Gareev es que posiblemente esta información esté almacenada en un campo heliogeomagnético, es decir, un campo externo, o que requiera al menos un acoplamiento con este campo de fondo para poder acceder a la versión actual del ser vivo en cuestión.
La información genética no reside solo en los cromosomas individuales, dentro del núcleo de la célula, sino que también está distribuida fractalmente y está realizada por el continuo cromosómico completo. Es decir, no mira la célula sola, sino al continuo cromosómico. No somos un conglomerado de células individuales, sino una forma de onda estacionaria de información acústica y electromagnética que literalmente se está recreando y reconstruyendo continuamente a partir del vacío cuántico, que es el que estábamos hablando. Además, este continuo cromosómico a través del organismo no solo existe en un momento, en el espacio, digamos, sino que también en el tiempo y puede transferirse a través de generaciones de especies, de lo que llaman los campos morfogénicos, ¿sí? En generaciones de la misma especie. Los resultados de experimentos del ADN fantasma implican y sugieren que el código no solo está contenido en los genes codificantes, sino que su promulgación también requiere del resto del ADN. Ese 98% de ADN basura que hablábamos al principio, que el modelo canónico no podía explicar para qué estaba, no podía explicar bien para qué servía, resulta que proporciona el contexto para la expresión de los textos génicos de la célula. De hecho, lo curioso es que este ADN basura, mal llamado basura, aumenta conforme aumenta la complejidad del microorganismo. Por ejemplo, una bacteria tiene mucho menos ADN basura que el ser humano, que llega a ser el 98%. Entonces, ¿cómo puede ser la naturaleza tan errática? Se puede haber equivocado tanto de que tengamos tanto genoma que no utilicemos. Y ahí es donde él le encuentra el sentido a todo esto, porque genera contexto. Hay indicios muy claros de que el código genético es un fractal, el ADN es un fractal, y esto es la representación del cromosoma 11 con un tipo especial de matemáticas que se llama matemática del caos o matemática fractal. Y como ven, claramente se ve que es un patrón autosimilar, ¿sí? Como el que hablábamos antes de los fractales. Lo que se encuentra en estos patrones autosimilares es que hay correlaciones de largo alcance que se extienden a través de miles de posiciones de bases nucleicas en el ADN e indican la existencia de un contexto superior. Las correlaciones existentes, estas correlaciones de largo alcance se encuentran sobre todo en ese ADN basura, que es el 98% del que estábamos hablando, que sería una información organizadora y generadora de contexto. De hecho, el contexto hoy por hoy se está evaluando en el comportamiento de las partículas subatómicas. O sea, esto es también para la física cuántica. Se ha encontrado un patrón fractal en el ADN, pero también en su estructura tridimensional, porque la organización espacial del cromosoma también es fundamental para regular la expresión del genoma. Y la organización tridimensional es una forma de explicar con lo que se llama curva de Hilbert, que es la forma en la que 2 metros de estructura cromosómica entran en los 2 nanómetros que mide un cromosoma. Es decir, es la forma más eficiente de distribuir en 2D una longitud tan larga sin que se toquen sus bordes. Y a mí esto me hizo, cuando vi esta imagen, que es la que tienen, yo la tengo abajo a mi derecha, cuando vi esta imagen me hizo acordar mucho a la imagen bidimensional de un ícaro. Los ícaros, estos cantos sanadores de las culturas ancestrales, sobre todo de Latinoamérica. Y qué curioso que los ícaros tienen también una dimensión lingüística, energética y semántica. O sea, me pareció una coincidencia muy bonita. Teniendo en cuenta, entonces, que la fractalidad y la autosimilitud son propiedades de los hologramas, volviendo al contexto, lo que proporcionan son correlaciones de largo alcance que unan las secuencias codificantes y no codificantes, distribuyendo fractalmente el código por todo el genoma y no solamente por los genes. Estas correlaciones de largo alcance también son una característica reconocida de la lengua humana, de las lenguas naturales que hablábamos al principio. Es decir, el contexto es una condición fundamental para la transmisión del mensaje sin errores. De ahí la exactitud en la traducción de proteínas del ADN. ¿Cómo es tan precisa esta transcripción del ARN a proteínas?
Porque como un texto literario, donde el lector entiende el significado de las palabras individuales a partir del contexto general de la historia. De hecho, resulta que en el ADN, Garayev encontró propiedades estadísticas propias de estas lenguas naturales. Una de estas propiedades es la ley de Zipf, por el cual, a medida que avanza el relato, es necesario repetir menor número de palabras. Esto está inscrito en nuestro ADN. No solo en el ADN, sino también en los textos musicales, en la composición. Lo que demuestra que la música es un lenguaje natural en sí mismo. De hecho, hace poco se descubrió que la Ilíada de Homero es una sinfonía, porque el griego antiguo también utilizaba, así como el hebreo, un valor numérico para sus letras, y esto por unos investigadores lingüistas también fue transformado por un programa electrónico en música y resultó ser una sinfonía. Entonces, el descubrimiento de la distribución de Zipf en el genoma es un indicio de la eficacia comunicativa del ADN y una prueba de la existencia en él de un mensaje coherente incrustado en el contexto. Una vez más, esto solo es posible si todo el material molecular tiene sentido y significado y no solo los genes codificantes, que es el 1 o 2% de nuestro ADN en teoría. Es más, se ha demostrado que la distribución de Zipf existe dentro de la distribución de los factores de números primos en la secuencia de Fibonacci. ¿Quiere decir que el ADN tiene relación con los números primos? Sí, también. Y esto es otro tema aparte y amplísimo. Esa imagen que ven ahí de los codones divididos por colores son los homónimos y los sinónimos, pero estos codones, estos tripletes, a su vez en el ADN están finamente equilibrados de acuerdo a su pH, a su peso atómico y a otras características. Y lo importante de esto es que están finamente divididos en múltiplos y dividendos del número 37. Esto es un mundo aparte. Lo que descubre Garayev, que ahí vamos, es que al crearse el ADN fantasma o su holograma, al escanear la molécula con un láser especial de helioneol que él mismo creó, esto podría transmitirse a los seres vivos. Y ahí viene lo importante. La obtención del ADN fantasma. Tal vez no se ve claramente, pero bueno, lo que se hace es, con un haz de luz, se impacta una molécula de ADN, y entonces la luz que se refleja lleva ahora la información, es decir, una modulación cuántica de spin, que es una característica propia de los átomos, que vendría a ser como su giro, que procede de la difracción de la muestra que está absorbiendo o sobre la que está impactando ese láser, ¿sí? Las imágenes en color vendrían a ser lo que él capturó como ADN fantasma, ¿sí? Ahora otra imagen que se va a ver mejor. A medida que el láser impacta, va y viene, la modulación de la información se amplifica, se va amplificando. Se amplifica tanto que llega a ser hasta de la banda de la onda de radio, es decir, desde el ancho del infrarrojo cercano a la onda radioeléctrica. ¿Se acuerdan en la franja del campo electromagnético? Vale, es decir, que esto hasta se puede escuchar. Estas ondas son captadas por un radioreceptor, capturadas, pasadas se digitalizan y se pasan a un archivo de MP3. De hecho, Garayev transmite la información a través de un audio, es decir, transmite la información genética a través de un audio y es lo que hace escuchar a sus pacientes. De este modo, el láser de banda ancha se modula con la información del ADN que es escaneado y que se puede transmitir a distancia. Acá hay otra imagen, se ve un poquito más claro lo que sería el ADN fantasma captado a nivel de esas líneas en rojo que se ven, es el ADN captado de la muestra. Abajo ven que dice ADN. A medida que esta modulación se refuerza, como decíamos, yendo y viniendo entre la muestra y la fuente de luz láser, se produce una radiointerferencia electromagnética, un holograma, que es captado por una grabadora de sonido. Eso se puede almacenar como archivo de sonido en un ordenador y, como les decía, incluso se puede escuchar. Los primeros experimentos que realizó Garayev se realizaron en Moscú el año 2000 y después en Toronto, en Canadá, en 2001. Y esto fue el trabajo clave por el cual a él le iban a dar el premio Nobel. ¿Por qué? Porque logró regenerar el páncreas
a un grupo de ratas que habían sido envenenadas para este experimento. Es decir, básicamente, él cogió un grupo de ratas, les dio un veneno para destruirles el páncreas y generarles una diabetes. A un grupo de ratas las separó y les pasó la radiación, es decir, la onda modulada, de la frecuencia de ratas jóvenes y sanas de la misma línea genética. Esto es importante. Entonces, a un grupo de ratas las irradió con esta frecuencia y a las otras las dejó. Al grupo de ratas no irradiados murieron todas, mientras que las otras recuperaron la salud, recuperaron la función pancreática, siguieron viviendo y es más, se reprodujeron. Este fue el trabajo clave. Los animales fueron expuestos a 30 minutos de radiación láser modulada en 4 días, a los 4 días posteriores de haber sido intoxicados con aloxano. La distancia del equipo láser a los animales con inyección de aloxano era de unos pocos centímetros a unos cuantos metros, es decir, había un grupo de ratas que estaba en el sótano del laboratorio. En los experimentos posteriores se aumentó la distancia hasta llegar a 20 kilómetros, lo que ya nos está hablando de la no localidad cuántica que hablábamos antes. ¿Sí? De la información. Y acá vemos, no se los puedo señalar, pero vemos arriba, en la franja de arriba, un corte histológico de lo que sería el páncreas destruido de las ratas que no fueron irradiadas y luego abajo, a mi derecha, está un islote de Langerhans reconstruido una vez que las ratas, unos grupos de los que sobrevivieron, las sacrificaron, hicieron cortes histológicos y se vio el páncreas totalmente reconstruido, sin ningún otro tipo de intervención. De vuelta en Moscú, puse de vuelta en Moscú porque en ese momento, cuando él estaba en Toronto, en Canadá, llegó un día a su laboratorio y encontró todo destruido, le robaron todas las investigaciones, todos sus apuntes, entonces se vuelve a Moscú y con financiación propia vuelve a crear su láser de helio-neón específico y lo que logró se superó, porque lo que logró fue inducir una prevención, prevenir una citotoxicidad, es decir, que lo que hizo fue irradiar primero a las ratas con la onda de las ratas sanas y después las expuso al veneno. Y lo que logró fue una citoprotección a la toxina, es decir, logró una inmunidad por ondas, incluso con dosis 4 o 5 veces más altas de las que había utilizado antes, con lo que las ratas sobrevivieron. Entonces, en los animales enfermos tratados, lo que él supuso en ese momento fue que cierto tipo de moléculas pancreáticas afectadas por el veneno del aloxano y o células madres de su sangre pueden absorber resonantemente dicha radiación que lleva un componente informativo para la iniciación de reacciones bioquímicas que conducen a la regeneración de los tejidos del páncreas y a la iniciación de procesos protectores contra el aloxano. Esto es muy importante porque, claro, habla de la resonancia, ¿sí? Que es justamente de lo que va este curso, de cómo se absorbe la información de manera resonante. Muy bien. La idea de que los láseres modulados de ADN devuelven la información genética original no dañada al soporte celular, esto tiene que ver con devolvernos la huella original de la que hablábamos al principio. ¿Qué materiales utiliza Garayev para llevar todo esto a cabo? Y ya vamos terminando. Bueno, sangre de cordón umbilical, tejido placentario, también tallo del bulbo capilar y lo más impresionante, una fotografía. Es decir, por más descabellado que parezca, y esto ya lo vamos a ver en profundidad durante el transcurso del curso en sí, Garayev logró recabar información genética de una foto, así como lo escuchan. La foto ellos recomiendan que sea especialmente de bebé, desde los 0 a los 7 años. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos incorporados ciertos programas, ¿sí?, mentales. O también puede ser de la misma persona cuando estaba en estado de salud o de algún familiar allegado. Por eso siempre es importante de la misma línea genética. En condiciones heliosféricas adecuadas, es decir, por ejemplo, no recomiendan que la foto sea tomada si hay tormenta o ciertas condiciones atmosféricas extrañas, ¿sí?
Y bien, la idea de las nuevas terapias del futuro, que en realidad Gareev las está aplicando hoy, es que las nuevas tecnologías se van a basar en devolvernos al estado de nuestra huella original, accediendo a la misma a través de la información registrada en el campo punto cero que les mencioné al principio. Bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Ha sido un gusto, espero que se haya entendido algo. Y aquí terminamos. Daniela, pues muchísimas gracias. Es como decíamos, es una entrada al país de las maravillas, ¿no? Acostumbrados a un paradigma más bioquímico, de repente escuchar cosas como las que tú has dicho, que están avaladas por profesionales científicos, por institutos, es algo que seguro que a la gente que nos está viendo ahora le resultará sorprendente. Yo me atrevo a decir que a ti en el momento en que tomaste contacto con esta información por primera vez, seguro que también te resultó sorprendente. A mí me pareció alucinante, por eso me enamoré de este tema y es más, me llamó la atención de que nadie lo conocía y cómo esto no se sabe, por el amor de Dios. Es como muy fuerte lo que él logró. Entonces, además, tiene el respaldo ¿no? del instituto científico en el cual está totalmente en activo esto. Sí es verdad que es bastante hermético todo, me cuesta llegar a la información, el tema es complejo, pero ellos están en activo. De hecho, no es la única forma de terapia que utilizan. Ya en el curso se hablará un poco más de qué otros medios ellos utilizan para llegar al mismo fin, con la misma tecnología. Perfecto, porque al final es muy buen puente, ¿no? El que trazas. Estamos hablando de resultados clínicos, estamos hablando de mejorar la salud de los pacientes, pero estamos hablando de unas gafas completamente distintas con las que poder ver esa realidad. Yo entiendo que tal vez mucha gente que a lo mejor tenga una primera exposición a estas ideas ahora mismo esté un poquito en shock. ¿Qué les dirías? ¿Cómo puede un profesional de la salud formado en el paradigma tradicional, cómo puede suavizar el aterrizaje en estas ideas, por un lado, y te planteo otra pregunta por si las quieres ligar, y luego también me gustaría que tú nos compartieses algunos de los resultados que has visto en clínica, porque eso genera mucha confianza, ¿no? Que no solamente son un grupo de ideas que suenan magníficas, a veces un poco complejas, abstractas, sino que luego, cuando las pones en práctica, que es lo importante, hay un beneficio. ¿Nos puedes hablar un poquito de esto, por favor? Sí, a ver, suavizar la información no es fácil. Requiere todo un contexto en donde se amplía digamos, la gama y el nivel de conciencia, o nivel no, digamos, la amplitud, la apertura de mente tiene que ser más grande para poder entender que hay en el cuerpo que somos estructuras que no funcionamos solo desde la bioquímica, sino también desde la biofísica, y que esto se está utilizando para modificar la bioquímica hoy por hoy. Es difícil adentrarse si no tenemos, por eso yo quise al principio poner algunos conceptos básicos, que es básicamente biología cuántica, ¿sí? La bioquímica existe, por supuesto, pero también existe una biofísica, y es importante que los médicos empecemos a tomarla y adentrarnos un poquito en estos términos para poder entender de lo que va a venir el futuro, porque ya está acá. Y en cuanto a resultados clínicos, de hecho, si se entra a la página web de Gareev, hay cientos, miles de testimonios muy fuertes, realmente alucinantes en todo tipo de patologías. Además, como decía, como no es la única técnica que utiliza el sonido, o sea, que la persona lo escuche, hay otros productos que tienen. Esto es amplísimo, desde patologías de la piel hasta un caso muy resonado, que fue el más importante, uno de los más importantes que tuvieron fue de un chico que tuvo un accidente y quedó parapléjico y recobró movilidad a través de esta técnica, o sea, casi completa. Obviamente no fue lo único que hizo, pero sí fue uno de los casos más resonantes de este tipo de terapias. Y hay cientos de testimonios en todas las especialidades. Para la mía, desde obstetricia, ginecología, hasta dermatología, como te digo, oftalmología, la que quieras. Hay muchísima información. Hay que estar abierto
saber que esto existe. Por eso mi afán de que esto se conozca, porque estaba nominado al Premio Nobel. ¿Sí? Fue muy fuerte lo que logró, regenerar un órgano sin ninguna otra intervención más que el sonido. Y cómo esta tecnología captó esta información, a mí me pareció alucinante, realmente, un adelantado para estas épocas. Es alucinante, es totalmente alucinante y nuestra intención también, pues con el directo de hoy, es precisamente dar esa primera muestra, ¿no? Proporcionar una ventana a través de la cual se puede ver un paisaje. Ese paisaje, como bien dice la doctora, requiere de un viaje, requiere de unos guías en ese viaje y requiere de un tiempo y de unas paradas. Y por eso es por lo que hemos generado este experto en bioresonancia, terapéutica y conciencia. No olvidemos la palabra conciencia que está incluida en el título de la formación. Y para aquellos de vosotros que queráis más en vuestra práctica clínica o que resonéis, nunca mejor dicho, con esta información, os animo a que entréis en itka.institute o a que nos escribáis. En el chat también tenéis ahora la dirección info@itka.institute y será un placer comentaros más información y que entendamos, que compartamos parte de esta visión que lógicamente requiere mucho más tiempo del que disponemos hoy. Aún así, si te parece, Daniela, vamos a dar paso a un par de preguntas que tenemos. Sí, claro. Mira, Judy Sánchez nos pregunta, ¿cuál es la relación con el ATP? ¿Y qué ocurre si no se produce ese ciclo de composición química? No, a ver, sin ATP no podemos vivir. Esto va más allá, digamos, a través de la modulación genética se pueden suscitar cambios bioquímicos. No sé si respondo a la respuesta. Efectivamente, o sea que muchas veces lo que hablamos en un paradigma, pues estamos acostumbrados a que se trata lo igual, ¿no? Que el nivel bioquímico se trata a lo mejor con un enfoque o con una propuesta, una terapia, una intervención bioquímica, y aquí estamos hablando. Claro, por ejemplo, a través de estas terapias se podría mejorar tal ruta metabólica, por supuesto. Sí, y hay otra pregunta también que me parece muy, muy interesante de Adriana, que nos dice si esa inmunidad inducida por ondas, el ejemplo que ponía, si quiere decir que la bioresonancia se podría utilizar para hacer prevención fortaleciendo el terreno. Claro que sí. O se envía o también entiendo que pregunta, o se envía la información patológica para inmunidad. No sé si se refiere a una especie de ambas cosas, porque al final va todo de lo mismo. De hecho, Gary, esto, a ver, no lo dice el instituto, yo porque, digamos, hurgueteé mucho y insistí mucho, y me dijeron que igual, antes de cualquier tratamiento sonoro, por ejemplo, que es uno de los tratamientos el más popular, recomiendan una preparación del terreno para que el cuerpo esté más receptivo a este tipo de información. O sea que esto sí, ambas cosas. Comprendido. Nos dice Josefina si realmente esta técnica se puede aplicar a cualquier tipo de padecimiento. Sí, a ver, se puede aplicar a cualquier tipo de padecimiento y lo puedes ver en la página web que hay un montón de patologías resueltas. Sí es verdad que no a las patologías congénitas. En realidad, a ver, esto es otra cosa que hurgueteando mucho e insistiendo mucho llega la información, ¿no? Porque realmente yo llevo años detrás de este tema, porque me apasiona. Pero sí es verdad que de modo experimental no lo han lanzado al público, pero de modo experimental lograron revertir una patología congénita. ¿Sí? Pero esto es experimental y off the record total. ¿Ok? Sí, resto de patologías la mayoría. Sí, aunque ellos, es verdad que cuando instan un tratamiento te aclaran perfectamente como cualquier otro tratamiento que no te aseguran 100% de curación, porque esto también, como hablábamos antes, depende mucho de cómo se prepara la persona, del terreno de la persona, si no hay otros factores, es decir, si es guiado por un profesional, pues sería ideal. De hecho, ellos hacen diagnóstico en su instituto por bioresonancia. Así que no estamos tan lejos.
Entiendo, estamos hablando por un lado de captar esa información y compararla con un patrón para ver si es disonante y eso indicaría pues, que estás en un estado de no regulación. Claro, exactamente. Y de acuerdo a eso, buscan después por patología qué es más prioritario tratar. Y como digo, y no es la única técnica. En su instituto tienen otra patología también disponible, o sea que tienen un amplio rango de posibilidades, pero el diagnóstico lo hacen por bioresonancia. Al final nos pregunta Berenice, dice, ¿esta es la base sobre lo que funcionan las máquinas de bioresonancia? Sí, y justamente iba a decir eso. Es que es la base de lo que hacemos con bioresonancia, totalmente así. De ahí mi afán en que esto se conozca por el paralelismo también es que me gusta tanto. Exactamente. Dentro del experto, por ejemplo, bueno, y en general, ¿no? En este caso hablamos, si te he entendido bien, Daniela, de un patrón sonoro fundamentalmente, Sí, pero sí. también este principio de bioresonancia, de comparación con un patrón, se puede hacer con otras técnicas que en lugar de utilizar un vehículo sonoro, utilizan otro tipo De electromagnético. hecho lo hacen. De hecho lo hacen. Utilizan otros vehículos que no son sonoros. Sí, totalmente. Tal cual hacemos con bioresonancia. Efectivamente, lo digo también para la gente que nos esté viendo en este momento, Muy que importante. el concepto, y dime, Sí, es dime el si es mismo. correcto, La es base el... es la misma. Exactamente. Por diferentes medios, Sí, pero la base es la misma. y la base es un poco el restaurar esa huella original que tú comentabas. Exactamente. Por eso rematé el final de mi charla con esto. Es devolvernos a la coherencia original, a nuestra huella original, que además de haber sido nuestra, siempre está inscripta, encriptada en este campo punto cero de interferencia. Claro que sí. Y Eso también, es lo importante. de nuevo, para la gente que nos esté viendo, que a lo mejor ya tienen una forma de trabajo. Pueden utilizar la terapia que cada uno en la que esté formado, ¿no? Que puede tener más o menos afinidad con este enfoque, puede ser estructural pura, puede ser más bioquímica. Sí. Existe, independientemente del marco en el que uno se desenvuelva, el poder incorporar esta perspectiva, porque realmente es un cambio de perspectiva brutal, el poder incorporar en la práctica clínica esto, Daniela, ¿qué cambio crees que puede aportar? En tu experiencia, ¿qué te ha aportado a ti y qué crees que puede aportar a personas que realizan práctica clínica? A ver, en mi experiencia es un cambio de posicionamiento del médico total. A mi modo de verlo, a veces menos es más. El médico ya deja de, tal vez, de intervenir y empieza a permitir que ciertos procesos se lleven a cabo. Es decir, es otra mirada. El médico siempre está muy acostumbrado a intervenir, ¿no? Bueno, tienes esto, te doy lo otro, hacemos esto, hacemos lo otro. Y hay veces en que el motivo de consulta por el que viene el paciente no es el momento o no es lo que hay que hacer en este momento. Entonces, a mí al menos me cambió en eso, ¿no? En que hay que ir por, como siempre dice Mar, por prioridades y por capas. Y esto es un gran aprendizaje para el médico, porque estamos acostumbrados a hacer totalmente lo contrario. Ir en busca del síntoma, tratarlo y siempre hacer algo, tener que hacer algo. Esto es a veces en vez de meter, sacar, ¿sabes? Entonces, a mi modo de verlo es, a ver, trabajar con personas es sagrado para mí. Entonces, el respeto al funcionamiento, al menos que yo interpreto, que tiene el ser humano en todos sus niveles, tanto a nivel sutil como a niveles más densos. Entonces, respetar esa dinámica lo más que se pueda. Perfecto. Y también ya estamos fuera de tiempo y te damos las gracias Sí. por tu generosidad, Daniela, pero sí me gustaría, además coincidiendo con el ejemplo exacto que has dado, el papel de prevención y a lo mejor el papel de ni siquiera diagnóstico precoz, porque no existe aún la patología, sino que a lo mejor hay una dinámica en la que se puede intervenir antes de que ésta aparezca. Eso es algo que podría ser extremadamente relevante para evitar el sufrimiento del paciente. ¿Eso es algo Sí. que en bioresonancia es habitual?
Sí, claro, es fundamental. De hecho, es una de las razones por las cuales hacemos bioresonancia, porque llega a haber cosas antes de que se manifiesten. Es más, esto en la sanidad pública rusa está súper incluido, o sea, desde hace años, con otra técnica, que es la lectura del biocampo, del campo electromagnético del cuerpo, pero también lo hacen a modo preventivo. Entonces, lo que permite justamente es esto, ver en diferentes niveles cosas que no están dando la cara todavía de manera estructural, de manera física, de manera bioquímica, sino a nivel bioenergético, electromagnético, que es lo previo, como decíamos, los campos rigen la materia. ¿Se entiende? Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues amiga, amigo que estás viendo esto, profesional que cada día trabajas para mejorar la salud de los pacientes que vienen a ti, si te parece interesante, si esta ventanita, el paisaje que se ve desde esta ventana te parece relevante, acércate. Tenemos esta formación que está pensada de verdad desde la experiencia de todos los ponentes, como veis, a nivel clínico, a nivel de investigación, a nivel de comunicación, para ahorrarte infinidad de años de trabajo y para poder incorporar esta nueva perspectiva. La formación empieza en enero. Acércate a itka.institute o escríbenos a info@itka.institute y será un placer pues, darte más información de cómo, igual que la doctora imparte 2 módulos, pues el resto de módulos que se van a dar, las temáticas que hay, conversar y ver si puede ser algo que, como probablemente le haya pasado a la doctora Provenzano y al resto de docentes y a todos los que nos hemos acercado al tema de la bioresonancia, pues te cambien no solamente la forma de entender la clínica, sino incluso la forma de entender la vida. La vida, por supuesto. Pues te agradecería, si te parece adecuado, Nani, si quieres trasladar algún mensaje final a las personas que nos están viendo y damos por bueno, desde luego, todo el contenido que has compartido. Gracias. Recordaros que se queda grabado, lo vais a poder ver en YouTube. Es más, os animamos a que lo volváis a ver y a que exprimáis al máximo ese contenido. Cuando quieras, Nani. Mira, lo último, primero gracias por este espacio, por este tiempo, es un tema complejo, espero que les haya apasionado igual que a mí me pareció alucinante el primer momento que lo escuché, y de verdad que el curso, ojalá hubiese tenido yo un curso hace años atrás con todos los temas, porque son temas difíciles de encontrar en bibliografía. Como decía, mi tema, casi todo el material está en ruso, hay poco tema en inglés, es un tema que hasta parece extraño cuando uno lo lee, pero bueno, hay base científica y cada módulo del curso está respaldado con las mismas bases científicas o incluso más, y es muy completo. Realmente me hubiese encantado tener un curso así años atrás, ¿no? Como para adentrarme en este camino que estoy transitando ahora, que lleva años, realmente lleva años. Para mí fue una carrera, y es una carrera aparte de la que ya vengo haciendo desde medicina y la especialidad, y esto es una carrera aparte, es otra forma, es otra visión del ser humano.